Saludos, durante la última semana he estado publicando distintos videos que tienen que ver con el escándalo que originó el tweet del actual presidente de la Argentina, Javier Milei, a través del cual aparentemente difundió un emprendimiento criptográfico que resultó ser una meme coin y que producto de este tweet se disparó para después perder casi todo su valor. Esto fue un escándalo y el primer video que hice sobre este tema tuvo que ver con el impacto primero político y después el impacto económico que podría tener esta situación sobre la gobernabilidad de Javier Milei y sobre la posibilidad de dar por finalizado su actual proyecto político. Sugiero revisar ese video porque creo que quedó bastante interesante. A continuación realicé un segundo video aprovechando también este tema para comentar algo que ocurre con frecuencia entre los inversionistas y los traders, especialmente novatos, pero también incluso entre traders con experiencia, y es cómo se atreven a invertir o hacer trading sobre mercados o sobre activos o en situaciones que no entienden, pero que lo hacen, asumen estos riesgos elevados sencillamente porque se dejan llevar por las emociones. Y cuando las emociones toman el control de tus decisiones, entonces pierdes tus inversiones. Ese video también recomiendo verlo porque creo que allí se dan las claves para poder evitar estos errores. Y evitándolos, seguramente podrás tener una mayor tasa de éxito en los mercados financieros. Pero el video que quiero hacer hoy, que tiene que ver también con este tema, a través de él lo que quiero comentar es la importancia que tiene construir una red de amistades o una red de conocidos o de networking muy pero muy fuerte, porque al momento que cometamos errores, seguramente será esta red de networking, esta red de conocidos, esta red de amistades, que si la aprendemos a construir y se basa en la confianza y es lo suficientemente fuerte, será este networking lo que nos ayudará a superar los obstáculos o a resolver los problemas, incluso aquellos problemas que han sido originados por nuestra propia culpa, ya sea por omisión, por ignorancia, sencillamente por ingenuidad. Indiscutiblemente, todos los que estamos intentando prosperar en la vida tendremos que estar dispuestos a arriesgar, porque arriesgar lo que significa es que estamos dispuestos a ampliar nuestra área de confort, nuestra área de conocimiento. Y al ampliar nuestra zona de conocimiento, nuestra zona de confort, pues transitaremos caminos que nunca hemos transitado, y esto indiscutiblemente incluye la gran posibilidad de cometer errores. Para prosperar te tienes que arriesgar, y dentro del proceso de arriesgar es muy probable que nos equivoquemos, y estas equivocaciones ocurrirán incluso aunque seamos muy diligentes, responsables, competentes, incluso aunque sepamos lo que estamos haciendo. Los errores ocurrirán porque hacen parte de la naturaleza humana y además hacen parte del camino de arriesgar o de asumir riesgos. Pero cuando cometemos estos errores, muy probablemente será la red de contactos la que nos ayudará a solucionar el problema. Y para que lo entiendas un poco mejor, voy a compartir contigo dos anécdotas personales que te ayudarán a ver esto en contexto y de manera práctica. Yo recuerdo, por allá en el año 2006, yo cumplí un sueño en bolsa, que era que me contrataran como trader de posición propia. En mi caso, yo tenía autoridad para gestionar posiciones especulativas en los mercados de deuda pública y en los mercados de divisas. Y tenía un capital asignado como colateral de $50 millones. No era que yo utilizara en todas las operaciones $50 millones, sino que yo utilizaba cantidades más pequeñas, ya sea para construir posiciones o para diversificar entre las operaciones. El hecho es que en 2006 en Colombia, en ese momento yo era trader de posición propia en una firma bursátil en Colombia, ocurrió una mini crisis en los mercados financieros. Más adelante yo me di cuenta de cuál era el tras bambalinas de esa mini crisis, pero en ese momento no lo sabía, y a lo largo de una semana y media perdí $500,000 en operaciones especulativas en posición propia. Muchos traders, al igual que yo, perdieron millones
millones y millones de dólares durante esos días. Y yo recuerdo amigos cercanos de otras firmas que me llamaban y me decían: Ángelo, me acaban de despedir, perdí tanto dinero y tal, bueno, que lo sepas, si te das cuenta de algo. Me llamaron así varios, y yo recuerdo que mi jefe me dijo: Ángelo, si quieres paremos, pero confiamos en ti, entendemos tu potencial y para nosotros este tipo de cosas puede ocurrir, vamos para adelante, vamos con toda. Entonces ellos lo que hicieron fue pasarme del cargo de trader de posición propia y me nombraron como jefe de investigaciones económicas y de análisis de operaciones financieras especiales. En el fondo ellos lo que hicieron, y yo así lo veo en perspectiva, ellos lo que me hicieron fue un favor. Ellos no me quisieron echar y ellos tenían todos los argumentos para echarme. Se había perdido muchísimo dinero, pero por algún motivo no me echaron. Y cuando yo lo veo en perspectiva, la razón por la que no me echaron es porque yo había construido relaciones muy sólidas desde el punto de vista profesional al interior de la firma. Y me explico para que ustedes, si lo creen conveniente, lo puedan utilizar en sus profesiones o en sus trabajos o en sus negocios. Lo que yo había hecho a lo largo de los años, incluso desde que estudié el diplomado de operación bursátil, donde conocí a algunas de las personas con las que trabajaba actualmente, lo que yo había hecho a lo largo de los años era primero ponerme en la posición de saber muchas cosas. Es decir, yo me creé como esa posición de autoridad intelectual. Es decir, la gente cuando tenía alguna inquietud, alguna pregunta, una operación financiera compleja o lo que fuera, me preguntaba. Entonces yo esto lo había construido a lo largo de los años, una posición de autoridad profesional, pero yo no utilizaba esa posición de autoridad profesional para creerme o ser delante de todos como un sabelotodo y humillar a la gente porque yo sabía más y ellos sabían menos. No, yo utilizaba esa posición de autoridad para decirle a la gente: te explico, si tú quieres yo te explico, es un poco complejo pero yo te lo puedo explicar, ¿quieres que te ayude con esto? Te lo explico. Así yo me la pasé a lo largo de toda mi carrera profesional. Yo siempre he estado dispuesto a servir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Esa es una gran reflexión. Yo siempre estaba dispuesto a servir. Y cuando un compañero de la oficina tenía una dificultad con una operación, o no entendía algo, o necesitaba algo para un cliente, un análisis o lo que fuera, una información, un paper, un research, lo que fuera, yo le ayudaba. Y yo no ganaba nada con eso, sencillamente yo le ayudaba. Primero porque a mí me encanta esto, me encanta la economía, me encantan las finanzas, me encantan las inversiones. Entonces, cuando a mí alguien me pregunta, es como si me echara un piropo, como si me hiciera un elogio, porque para mí es como la oportunidad de hablar de algo que yo amo. Entonces, fíjense que parece una tontería, pero eso construyó relaciones muy sólidas. Y cuando yo la cagué, nadie se me fue a la yugular, nadie. Nunca escuché un mal comentario por la situación que había ocurrido y todo el mundo estaba dispuesto a ayudarme. No lo decían en público para no decir qué pesar, pobrecito, no. Incluso a mí me comentaron después que en reuniones privadas dijeron: no, Angelito, a él hay que ayudarlo, hay que apoyarlo porque él tiene potencial. Yo era muy joven, yo no tenía apellidos, no tenía contactos, no tenía una familia poderosa que sustentara mi estadía allí. Lo único que yo tenía era mi reputación y la confianza que yo mismo me había ganado. Aquí la clave es la confianza. Fíjense que la confianza es como una emoción. Cuando uno analiza una crisis bursátil, en ninguna crisis bursátil que yo haya visto, que yo haya vivido desde 2004 hasta el momento en que grabo este video, ninguna crisis ha sido causada porque falte dinero. Todas las crisis indiscutiblemente han sido originadas por una pérdida de confianza. El mercado pierde la confianza en términos de sus expectativas sobre el futuro y por eso la gente deja de invertir y el mercado se cae. Pero la confianza es una emoción. ¿Qué quiere decir eso? Que la confianza es mucho más poderosa que el dinero. Por eso, si a mí me dicen: Ángelo, ¿cuál es la clave para prosperar económicamente? Construir redes de amistad, redes de conocidos y redes o networkings que se basen en la confianza, que sean muy fuertes en términos de confianza. Y cuando yo metí la pata, yo me había construido una posición de
autoridad, por lo cual al interior de la firma yo era alguien valioso, con un conocimiento valioso, que había metido la pata, pero que podía aportar valor en distintas áreas, en distintas situaciones, a distintos miembros, a distintos compañeros de la oficina, pero además me había ganado su confianza, y esa confianza era producto de que yo siempre he estado dispuesto a servir. Imagínense alguien inteligente que sabe mucho y en lugar de creerse más que los demás está dispuesto a servir. Yo te explico, yo te ayudo, yo te explico, yo te ayudo, yo te sirvo, ven te explico, ven te ayudo, ven te explico. Eso es algo muy potente. En algún momento, cuando yo era broker de bolsa, estábamos en un momento de crisis. Creo que era el año 2000, no me acuerdo bien cuál crisis fue, pero recuerdo que era un momento de muchísima tensión. Recibía muchas llamadas de clientes, vender. Había mucho estrés, el ambiente estaba muy agitado. Y recuerdo que un cliente me llamó y me dijo, Ángelo, compra. Y entonces yo le di comprar. Eran las épocas en las que los brokers recibíamos las órdenes por teléfono y él me dijo comprar, o yo le entendí comprar, y yo compré, y era una posición especulativa grande en títulos de deuda pública. A los 15 minutos ese activo se había caído de precio, él estaba perdiendo dinero y él me llama y me dice, Ángelo, vamos bien, ¿no? Y entonces yo le dije, no, Héctor, vamos mal, el precio se ha caído, hay una pérdida. Sí, pero nosotros nos pusimos cortos. Una operación corta es una en la que tú identificas el inicio de una tendencia bajista y vendes para después comprar. Por ejemplo, vendes a 100 y si cada 50 compras a 50, ese diferencial es un beneficio. Es una operación short, es una operación en corto, una operación al descubierto. Pero yo había comprado. Entonces yo le dije, no, Héctor, nosotros compramos. Ángelo, yo te di la orden de ponerte en corto, de vender. Yo le dije, no, Héctor, tú me dijiste comprar. Y resulta que yo ya venía tocado por otras situaciones. Hay momentos en la vida en que todo se te junta y son cosas malas. Y esta fue una de ellas. Y entonces, claro, fuimos a las grabaciones porque todas las operaciones en bolsa quedan grabadas, todas las conversaciones telefónicas. Y claro, él me dio la orden de vender. Y entonces él me dijo, no, Ángelo, no, tranquilo, todos nos equivocamos. Lo único es, pues, pagar. O sea, si yo me puse corto aquí y cerramos aquí, pues este diferencial es beneficio y solamente es que me lo pagues, pero no hay problema, nosotros seguimos trabajando juntos. Claro, el tema era que yo no tenía ese dinero, yo apenas estaba comenzando en el negocio y yo no tenía ese dinero. No lo tenía. Y entonces yo, claro, se me hizo un nudo en la garganta y yo, sí, no te preocupes, tranquilo, no, y yo te respondo. Claro, yo te respondo, es que tú no tienes dinero, no tienes cómo responderle. Entonces yo me acuerdo que el hermano de Héctor era uno de los clientes más grandes de la firma. Héctor era un cliente más bien pequeñito, era cliente mío, y el hermano era uno de los clientes más grandes de la firma. Y el hermano me empezó a llamar, de Ángelo, me di cuenta lo que ocurrió con Héctor, no te preocupes, pero paga lo antes posible. Yo, no, sí, tranquilo, Jairo, tranquilo. Después me voy a llamar, Ángelo, es que no hemos recibido el dinero. No, es que tengo problemas, pero tranquilo, o sea, estamos gestionando eso. Y me empezó a llamar y me llamaba a la casa, me llamaba en la oficina, todo el día me llamaba, ve, Ángelo, ¿y entonces qué? ¿Y cuándo me vas a pagar? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Y cuándo me vas a pagar? ¿Y entonces cuándo vas a pagar el dinero? ¿Y qué hay que hacer? ¿O con quién hay que hablar? Hasta que una vez él llamó a mi jefe, al jefe de la mesa de inversiones, y le cuento la situación. Y entonces mi jefe me dijo, Ángelo, ¿qué es lo que pasa con Héctor y con Jairo? Yo le expliqué. Y entonces mi jefe dijo, pero todos los favores que nosotros le hemos hecho a él, todas las cagadas que ha cometido y nosotros le hemos ayudado a resolverlas, y te va a venir a ti a molestar por apenas, creo que eran $20,000. Te va a venir a ti a molestar por $20,000. No, que coma mierda. Y lo llamó y le dijo, ve, no volvás a llamar a Ángelo, esto lo vamos a solucionar vos y yo. Pero a Ángelo no me lo volvás a llamar, no lo volvás a molestar. Y le restregó en todas las ocasiones que la firma le había ayudado a él en situaciones en las que él había estado en dificultades económicas por operaciones especulativas. Y ahora se estaba metiendo conmigo, que yo en esa época creo que tenía 26 años, y yo creo que él se está un poco aprovechando de la situación. Pero el hecho es que mi jefe me apoyó, él me apoyó, y me apoyó frente a uno de los clientes más grandes. ¿Saben por qué ocurrió eso? Por la confianza.
porque yo todo el tiempo de mi trayectoria profesional siempre estaba dispuesto a ayudar, a explicar, siempre servir, 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 servir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Claro, cuando yo cometí la en cualquiera de las dos situaciones, ese networking, esa relación de confianza, de amistad muy pero muy sólida, fue lo que a mí me ayudó a resolver la situación, porque es lo que yo comentaba antes, muchísimos amigos que perdieron dinero durante esa mini crisis en posición propia, a todos los echaron. Les decían, pues mira, Camilo, no importa, para de operar en este momento y hablamos más tarde. Y a las 2 horas le decían, no, pues para hoy y hablamos por la tarde. Y por la tarde les decían, no, pues sabes qué, ya no operes más y no vuelvas. Y entonces los echaban. Y como los traders de posición propia, por lo menos en aquella época, yo no sé ahora, pero en aquella época uno firmaba contratos donde ponía en garantía el patrimonio, y entonces si tenías pérdidas las pagabas con tu propio patrimonio, entonces era una cuestión gravísima. Y yo sinceramente, si yo no hubiese tenido el apoyo de mi jefe, si no me hubiesen mantenido allí, si no me hubiesen dado la confianza, mi vida sería probablemente muy pero muy diferente, porque no habría tenido toda la posibilidad de aprovechar 2008, todo lo que lo aproveché. No, creo que no, mi vida sería totalmente diferente. Pero fíjense que no hablo de dinero, no hablo de apellidos, no hablo de una posición social, no hablo de gente que me conoció desde pequeñito y me respaldaba. Yo era una persona pobre, con familia pobre, yo no tenía respaldo, no tenía nada. Lo único que tenía era conocimientos, lo único que tenía era una actitud de servicio. Eso me ayudó a construir una red muy fuerte de networking. Me puse en una posición de autoridad porque yo era el que sabía, pero también era el que más servía. Y esta combinación de factores generó esa confianza. Y al momento de cagarla, al momento de cometer los errores, al momento de meter la pata, nadie se me fue a la yugular, sino que me apoyaron, me mantuvieron y me dieron el tiempo suficiente para desarrollar mi potencial. Creo que esto es lo que le va a ocurrir a Javier Milei. Él ha construido estas redes de apoyo, él ha construido esta confianza, cometió un error, pero creo que esto tiene suficiente capital, suficiente chequera en términos de confianza como para poder solucionar este error, pasar página y poder terminar de hacer lo que él quiere hacer. Pero no lo pensemos en términos de política, no lo pensemos en términos de afinidad política, o si me gusta o no me gusta Javier Milei o Donald Trump o lo que sea. Lo que yo les quiero decir a ustedes es que sea lo que sea que ustedes estén haciendo, todos los momentos los deben aprovechar para construir confianza, y con esa confianza construir sus propias redes de networking. Y cuando cometan el error, cuando las cosas vengan mal dadas, cuando metan la pata incluso hasta el fondo, la confianza será tan potente que les permitirá mantenerse en el camino y lograr sus metas y cumplir todos sus sueños. Todo este tema de las pérdidas catastróficas y todo esto, por ejemplo, lo explico en un seminario que se llama Cómo evitar sufrir pérdidas graves en bolsa. Te dejaré un enlace aquí debajo. También decirte que el próximo domingo tendremos un webinar gratuito de inteligencia artificial para traders e inversionistas. Durante este webinar compartiremos todas las herramientas que hasta este momento hemos descubierto y estamos utilizando ahora mismo para mejorar nuestra propia toma de decisiones. Lo que nos hemos encontrado es con cosas espectaculares, como tener un rápido acceso a los datos y por lo tanto rutinas de investigación y de búsqueda de oportunidades en las que antes tardábamos 3 horas, ahora apenas tardamos minutos o incluso segundos. En este webinar explicaremos absolutamente todo lo que nos hemos encontrado y será de gran valor. Es gratuito, pero con plazas limitadas. Te dejaré un enlace justo aquí debajo. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un gran me gusta. Es la única forma que existe para que YouTube entienda que este contenido es de valor para muchas otras personas, y así se podrá compartir todo este contenido. Si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte, y por favor, si te parece bien, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.